Suma teológica. Parte IA. Cuestión 33. Sobre la persona del Padre. Corresponde ahora tratar sobre las personas en especial. En primer lugar, la del Padre. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. Al Padre, ¿le corresponde o no le corresponde ser principio? El nombre Padre, ¿expresa o no expresa propiamente a la persona del Padre? En Dios, ¿por qué se dice antes Padre? ¿Por lo esencial o por lo personal? ¿Es o no es propio del Padre ser ingénito? Artículo 1. Al Padre, ¿le corresponde o no le corresponde ser principio lat? Objeciones por las que parece que al Padre no puede llamársele principio del Hijo o del Espíritu Santo. 1. Según el filósofo, principio y causa son lo mismo, pero no decimos que el Padre sea causa del Hijo, luego tampoco debe decirse que sea su principio. Tú, se dice principio por su relación a lo iniciado. Así pues, si el Padre es principio del Hijo, se sigue que el Hijo ha tenido principio. Por lo tanto, ha sido creado. Esto parece que es erróneo. La palabra principio se fundamenta en la prioridad. Pero como dice Atanasio, en Dios no hay ni antes ni después. Luego, a Dios no le debemos aplicar la palabra principio. Contra esto está lo que dice Agustín en el cuarto de Trin: el Padre es principio de toda la deidad. Respondo, la palabra principio no indica más que aquello de lo que procede algo, pues a todo aquello de lo que procede algo, sea del modo que sea, lo llamamos principio, y al revés. Por lo tanto, como el Padre es aquel de quien procede otro, se sigue que el Padre es principio. A las objeciones 1. Los griegos utilizaron indistintamente los nombres causa y principio en su aplicación a Dios. Pero los doctores latinos solo utilizaron el de principio, no el de causa. La razón de esto estriba en que principio es más general que causa, como causa es más general que elemento, pues el primer término, o también la primera parte de algo, recibe el nombre de principio, pero no el de causa. Cuanto más general es un nombre, tanto más convenientemente se aplica a Dios, como ya se dijo, Qui Tea 11, porque los nombres, cuanto más concretos son, tanto más convenientemente determinan el modo de ser de la criatura. Por eso, el nombre causa parece indicar diversidad sustancial y dependencia de otro por parte de alguien, cosa que no sucede con el principio, pues en todos los géneros de causa siempre se encuentra por alguna perfección o virtud la distancia entre la causa y lo causado. Pero principio lo utilizamos también en aquellas cosas que no mantienen diferencias de este tipo, sino solo cierto orden, por ejemplo, cuando decimos que el punto es principio de la línea, o también cuando decimos que la primera parte de la línea es principio de la línea. 2. Ciertamente encontramos que los griegos dicen que el Hijo y el Espíritu Santo tienen inicio, pero no es este el uso de principio que hacen nuestros doctores, porque aun cuando atribuyamos al Padre alguna autoridad por razón del principio, sin embargo, ni al Hijo ni al Espíritu Santo les atribuimos ningún tipo de subordinación o empequeñecimiento que pueda dar pie al error. Sobre esto dice Hilario en el Nome de Trin: por conceder autoridad, el Padre es mayor, pero el Hijo, a quien le concede su mismo ser, no es menor. Aun cuando la palabra principio originariamente tenga sentido de prioridad, sin embargo, no indica prioridad, sino origen, pues, como dijimos, cupo 13 a 2 a 3 a 8, no es lo mismo el sentido original de un nombre que el sentido que se le da al aplicarlo. Artículo 2. Padre. ¿Es o no es propiamente el nombre de la persona divina? Lat. Objeciones por las que parece que Padre no es propiamente nombre de la persona divina. 1. Padre indica relación, y la persona es sustancia individual. Por lo tanto, Padre no indica propiamente persona. 2. El que engendra es una expresión más extendida que Padre, pues todo Padre engendra, pero no todo el que engendra es Padre. Pero, como dijimos, uno ad uno. El nombre general propiamente es el más aplicable a Dios. Luego, a la persona divina le será más propio el nombre de el que engendra o progenitor que el de Padre. 3. Nada metafórico puede ser el nombre propio de alguien,
pero la palabra es llamada metafóricamente por nosotros engendro o prole. Consecuentemente, aquel de quien surge la palabra, metafóricamente es llamado Padre. Por lo tanto, en Dios el principio de la palabra no puede ser llamado propiamente Padre, Sir. Todo lo que se dice de Dios propiamente, antes se dice de Dios que de las criaturas, pero parece que la generación se dice antes de las criaturas que de Dios, pues parece que en las criaturas es más verdadera la generación, ya que alguien procede de otro distinto, y no solo por relación, sino también por esencia. Por lo tanto, el nombre Padre, vinculado a generación, no parece ser el nombre propio de ninguna persona divina. Contra esto, está lo que se dice en el Sal 88:27. Él me invocó, tú eres mi Padre. Respondo, el nombre propio de cualquier persona indica aquello por lo que aquella persona se distingue de todas las demás, pues así como a la razón de hombre pertenece el tener alma y cuerpo, así también al concepto de este hombre pertenece el tener esta alma y este cuerpo, según se dice en Sechmere Metaphys. Con estas propiedades, este hombre se distingue de todos los demás, y aquello por lo que se distingue la persona del Padre de las demás es la paternidad. Por eso, el nombre propio de la persona del Padre es el de Padre, que indica paternidad. A las objeciones, 1. Para nosotros la relación no es persona subsistente. Por eso para nosotros, Padre no significa persona, sino relación personal. Pero no es así en Dios. De ahí que algunos opinaran erróneamente, pues en Dios la relación indicada con el nombre Padre es persona subsistente. Ya se dijo, 24:4, que en Dios persona significa relación subsistente en la naturaleza divina. 2. Según el filósofo en segundo de ánima, la denominación de algo debe hacerse sobre todo partiendo de la perfección y del fin. La generación significa algo que se está haciendo, pero la paternidad significa la generación acabada ya. Por eso, es mucho más adecuado Padre como nombre de la persona divina que los de el que engendra o progenitor. 3. La palabra no es algo subsistente en la naturaleza humana. Por eso no puede ser llamada propiamente engendrada o hija, pero la palabra de Dios es algo subsistente en la naturaleza divina, por eso su nombre propio y no metafórico es el de hijo, y el de su principio, Padre. So, generación y paternidad, así como otros nombres que son dados a Dios propiamente, antes corresponden a Dios que a las criaturas, en cuanto a lo significado, no en cuanto al modo de significar. Por eso dice el apóstol en F 3:14, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Esto es así porque resulta evidente que la generación se especifica por el término, que es la forma engendrada. Cuanto más cerca esté ésta de la forma del que engendra, más auténtica y perfecta será, al igual que la generación unívoca es más perfecta que la no unívoca. Pues al que engendra le corresponde engendrar algo semejante a sí mismo, según la forma, de ahí que, como en la generación divina, progenitor y engendrado tienen numéricamente la misma forma, y en las cosas creadas, lo idéntico es la especie, pero no el número. Resulta claro que la generación y, consecuentemente, la paternidad, antes está en Dios que en las criaturas. Y como en Dios la distinción entre progenitor y engendrado es sólo de relación, resulta claro que son auténticas la generación y la paternidad. Artículo 3. Padre. ¿Se dice o no se dice de Dios antes de nada en sentido personal? Lat. Objeciones por las que parece que Padre no se dice antes de nada en Dios en sentido personal. 1. En el orden intelectual lo común es anterior a lo propio, pero el nombre Padre tomado personalmente es el nombre propio de la persona del Padre. Tomado esencialmente es común a toda la Trinidad, pues a toda la Trinidad la llamamos Padre nuestro, por lo tanto antes se dice Padre en sentido esencial que en sentido personal, tú. A lo que pertenece al mismo concepto no se le aplica el antes y el después, pero la paternidad y la filiación parecen entrar en el mismo concepto en cuanto que la persona divina es el Padre del Hijo, y en cuanto que toda la Trinidad es Padre nuestro o de la criatura. Basilio dice que recibir es común a la criatura y al Hijo, por lo tanto, en Dios Padre no se dice antes en sentido esencial que en sentido personal, tri
Entre lo que no se dice bajo una misma razón, no puede haber comparación, pero el Hijo es comparado a la criatura en razón de la filiación o generación, según aquello de Col 1:15. El que es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, por lo tanto, en Dios paternidad no se dice antes en sentido personal que esencial, sino que se dice bajo la misma razón contra esto. Está el hecho de que lo eterno es anterior a lo temporal. Desde la eternidad, Dios es Padre del Hijo, y desde el tiempo es Padre de la criatura. Por lo tanto, en Dios paternidad se dice antes con respecto al Hijo que a la criatura. Respondo. El nombre se da antes con respecto a aquello en lo que se salva perfectamente toda la razón de ser de dicho nombre, que con respecto a aquello en lo que se salva, en cierto modo, pues que algo se salva en cierto modo se dice por la semejanza que mantiene con aquello en lo que se salva totalmente, pues todo lo imperfecto tiene referencia a lo perfecto. Ejemplo: león se dice antes del animal en el que está todo lo que significa león, por lo que es llamado propiamente león, que del hombre en el que se encuentra algo de lo propio del león, como puede ser la audacia o la fuerza o algo parecido. Y se dice esto por semejanza. Por todo lo dicho, Cub 27a2, Q 21a4, resulta evidente que la razón perfecta de paternidad y de filiación se encuentra en Dios Padre y en Dios Hijo, porque al Padre y al Hijo les es común la naturaleza y la gloria, pero en la criatura la filiación respecto de Dios no contiene toda la razón de filiación, puesto que no es idéntica la naturaleza del Creador y la de la criatura. Se dice filiación por alguna semejanza, la cual de ser más perfecta, más cerca estaría de la razón de filiación, pues se dice que Dios es Padre de alguna criatura, porque ha dejado alguna huella de semejanza solo, incluso en las criaturas irracionales. Dice Job 38:28. ¿Quién es el padre de la lluvia? ¿O las gotas de rocío? ¿Quién las engendró? Por otra parte, de las criaturas racionales se dice que Él ha puesto la imagen de semejanza. Dice DT 32:6. ¿Acaso no es el mismo tu Padre que te poseyó, te hizo y te creó de otras criaturas? Él es Padre por la semejanza de la gracia, por la que son llamados hijos adoptivos, en cuanto que están ordenados a heredar la gloria eterna como dispendio de la gracia. Dice Rom 8:16-17. El mismo Espíritu nos testifica que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos. Y de otras criaturas es Padre, por la semejanza de la gloria, en cuanto que ya poseen la herencia de la gloria. Dice Rom 5:2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Así, pues, queda claro que en Dios, paternidad se dice antes por la relación de la persona a la persona, que por la relación de Dios a las criaturas. A las objeciones, 1. Los nombres comunes absolutos, según nuestro modo de entender, son anteriores a los propios, porque quedan incluidos en el concepto de los propios, pero no al revés. En el concepto de persona del Padre se incluye el concepto de Dios, pero no al revés. Pero los nombres comunes relacionados con las criaturas son aplicados después de los nombres propios que conllevan relaciones personales, porque la persona que procede de Dios procede como principio de producción de las criaturas. Pues, así como la palabra concebida en la mente del artista, se entiende que procede del artista antes que la obra artística, que se hace a semejanza de la palabra concebida en la mente. Así también el Hijo procede del Padre antes que la criatura, a la que se le aplica la filiación por participar de la semejanza del Hijo. Es esto lo que incluye aquello de Rom 8:29. A los que de antemano conoció y predestinó a ser hechos según la imagen de su Hijo, se dice que recibir es común a la criatura y al Hijo, pero no unívocamente, sino por cierta semejanza remota con aquel de quien se dice primogénito de toda criatura. Por eso, el texto de aquella autoridad que hemos aducido añade, para que sea el primogénito de muchos hermanos, después de haber dicho ser hechos, conformes a la imagen del Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios tiene por naturaleza algo que no tienen los demás,
tiene por naturaleza lo que recibe, como indica el mismo Basilio, y por eso es llamado unigénito. Dice Joaten 1.18, el unigénito que está en el seno del Padre, él mismo nos lo relató. 3. En lo dicho está incluida la respuesta. Artículo 4. Ser ingénito. ¿Es o no es propio del Padre? Lat. Objeciones por las que parece que ser ingénito no es propio del Padre. 1. Toda propiedad pone algo en aquel de quien es propiedad, pero ser ingénito no pone nada en el Padre, tan solo lo excluye, luego no indica una propiedad del Padre. 2. Ingénito se dice en sentido privativo o negativo. Si es en sentido negativo, entonces lo que no es engendrado puede ser llamado ingénito, pero el Espíritu Santo no es engendrado, tampoco lo es la esencia divina, por lo tanto también les corresponde el ser ingénito, no siendo sólo propio del Padre, y si se toma en sentido privativo, como toda privación indica imperfección en quien es privado, se concluye que la persona del Padre es imperfecta. Esto es imposible. 3. Ingénito en Dios no indica relación porque no se dice relativamente. Por lo tanto, indica la sustancia. Así, pues, ingénito y engendrado se diferencian sustancialmente, no obstante, el Hijo, que es engendrado, no se distingue sustancialmente del Padre. Luego el Padre no puede ser llamado ingénito, pote. Propio es lo que corresponde a uno solo. Pero como son varios los que en Dios proceden de otro, parece que nada impide que sean varios los que no proceden de otro. Por lo tanto, no es propio del Padre ser ingénito, pon. Así como el Padre es principio de la persona engendrada, así también lo es de la forma que procede. Por lo tanto, si por la oposición que tiene guarda con la persona engendrada, se dice que es propio del Padre ser ingénito, por lo mismo habría que decir que le es propio ser improcesionable. Contra esto está lo que dice Hilario en el 4 de Trin: uno viene del uno, esto es, el engendrado del ingénito, debido a la propiedad de inatibilidad de uno y de origen del otro. Respondo. Así como en las criaturas se encuentra el principio primero y el segundo, así también en las personas divinas, en las que no hay antes ni después, se encuentra el principio no de principio, el Padre, y el principio de principio, el Hijo. En las cosas creadas el primer principio es conocido de dos maneras. 1. Una, en cuanto es principio primero por la relación que tiene con lo que existe por él. 2. Otra, en cuanto que es principio primero porque no existe por otro. Así pues, el Padre es conocido en su paternidad y como una inspiración, respecto de las personas que proceden de Él, en cuanto es principio no de principio, es conocido por no provenir de otro. Y esto pertenece a la propiedad de la innatibilidad. ¿Qué es lo que significa ingénito? A las objeciones, 1. Algunos dicen que la innatibilidad, indicada con la palabra ingénito, en cuanto propiedad del Padre, no se dice sólo en sentido negativo, sino que conlleva a un tiempo dos aspectos, esto es, el Padre como no proveniente de nadie, y el Padre como principio de los otros, o que expresa autoridad universal, o que es la plenitud fontal, pero parece que esto no es correcto, porque, de ser así, la innatibilidad no sería una propiedad distinta de la paternidad y de la expiración, sino que las incluiría como lo propio está incluido en lo común, pues fontalidad y autoridad en Dios no significan más que el principio de origen, y, así, hay que decir, según Agustín en el Quinto de Trin, singénito implica negación de generación pasiva, pues decir ingénito equivale a decir no. Hijo, pero tampoco se sigue de esto que no deba ponerse ingénito como noción propia del Padre, puesto que lo primario y simple se da a conocer mediante negaciones. Como decimos que el punto es aquello que no tiene partes, tú, ingénito a veces es tomado solo en sentido negativo. En este sentido, Jerónimo dice que el Espíritu Santo es ingénito, es decir, no engendrado. Ingénito puede decirse también en sentido privativo, y sin embargo no implica imperfección, pues la privación tiene múltiples acepciones. 1. Una. Cuando alguien no tiene lo que por nacer le corresponde tener de otro, aunque no se exija tenerlo. Ejemplo, una piedra es llamada cosa muerta
porque no tiene la vida que otros seres tienen. 2. Otra. Cuando alguien no tiene lo que por nacer le corresponde tener de alguien de su género. Ejemplo, llamar ciego al topo. 3. Otra. Cuando no se tiene lo que por nacer se debe tener. En este sentido, la privación implica imperfección. No es en este sentido privativo en el que se dice que el Padre es ingénito, sino en el segundo sentido de privación, esto es, en cuanto que algún supuesto de la naturaleza divina no es engendrado, mientras que ser engendrado le corresponde a otro supuesto de la misma naturaleza divina. Según esto, ingénito se puede decir también del Espíritu Santo. Por eso, al aplicarlo como algo propio solo del Padre, en L, a palabra ingénito hay que entender además que le corresponde a aquella persona divina que es principio de otra persona, para que así se comprenda que implica negación en el género del principio, cuando se aplica a Dios en sentido personal, o para que en la palabra ingénito se comprenda que no procede en absoluto de otro, y no sólo que no proceda de otro por generación, pues, así entendido, al Espíritu Santo no le corresponde el ser ingénito, pues existe como persona subsistente por otro mediante procesión, ni tampoco le corresponde a la esencia divina, de la que se puede decir que está en el Hijo o en el Espíritu Santo por otro, esto es, el Padre. 3. Según el Damasceno, ingénito significa lo mismo que increado, en un sentido, el sustancial, y en esto se diferencia la sustancia creada de la increada. En otro sentido significa lo que no es engendrado, y esto último es relativo, en el sentido de que la negación se reduce al género de la afirmación, como no hombre relativo al género de la sustancia, y no blanco relativo al género de la cualidad. Por eso, como engendrado supone relación en Dios, ingénito también la implicará. Es así como no puede deducirse que el Padre ingénito se distinga del Hijo engendrado sustancialmente, sino que sólo hay distinción de relación, esto es, en cuanto que la relación filial no se da en el Padre. Pot. Así como en cualquier género es necesario poner un primero, así también en la naturaleza divina es necesario poner un principio que no provenga de otro. Esto es ser ingénito. Así, pues poner dos ingénitos es poner dos dioses y dos naturalezas divinas. Por eso dice Hilario en el libro de Sinodis: como hay un solo Dios, no puede haber dos ingénitos. Y esto es así principalmente porque, de haber dos ingénitos, uno no procedería de otro, y no se distinguirían por su oposición relativa. Sería necesario que se distinguieran por diversidad de naturaleza. ¿Sabes? La propiedad del Padre, por no provenir de otro, se da a entender más excluyéndole el nacimiento del Hijo que excluyéndole la procesión del Espíritu Santo, porque la procesión del Espíritu Santo, como ya dijimos, Co. Vincitia 4:3, no tiene un nombre especial, o porque en el orden de la naturaleza presupone la generación del Hijo. Por eso, excluido del Padre el hecho de ser engendrado, sin embargo, como es principio de generación, se concluye que no procede de la procesión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es principio de generación, sino proveniente del engendrado.